Saludándoles a todas las personas que en este momento nos están acompañando. Es un gusto poderles transmitir este tema que, como ustedes bien saben, hace parte del ciclo acerca de cómo podemos comenzar a practicar la yoga. La yoga que han actualizado para esta era del saber los maestres, el doctor Serge Reynaud de la Ferrier y su discípulo, el doctor David Juan Ferriz Olivares. Ellos hicieron este trabajo muy a profundidad, de acuerdo con su misión, que consiste en instaurar una serie de precedentes muy significativos para la actual era del saber, la era del Aquarius, en la que ya estamos desde 1948 debido al fenómeno astronómico, matemático de la precesión equinoccial. Es una yoga que respeta total y completamente su esencia, la esencia de todos los tiempos. Sin embargo, es necesario para cada era precesional darle una nueva forma, más adaptada a las condiciones del desenvolvimiento y evolución de la mentalidad del ser humano, de las características propias de la era precesional. Podíamos en otra ocasión hacer alusión a cómo se practicó la yoga en la era anterior, en la era de Piscis, lo mismo que en la era de Aries y un poco más atrás en el tiempo. Nos ocupa hoy entonces introducirnos en el tema de la Gratasta Yoga, que como ustedes seguramente observaron en el texto que acompañó la promoción de este evento, pues es una yoga que se recomienda porque ha habido la tendencia a considerar que es la Hatha Yoga la fundamental, la vía principal dentro de las diferentes vías que tiene la yoga, que sabemos que es una sola yoga, que está organizada en diferentes vías. Entonces, se recomienda más empezar la práctica con la Gratasta Yoga. Esto significa también que muchos de nosotros hemos venido practicando de una u otra manera ciertas características de la yoga sin saberlo, sin darnos cuenta de ello. Hay personas que practican ya una alimentación saludable, hay personas que simultáneamente están practicando ejercicio y así sucesivamente, personas que también sienten la necesidad de ayudar a los demás de muchas maneras, desde su profesión, jóvenes desde sus voluntariados. Sin embargo, eso no es suficiente si no vamos conociendo la, la propuesta que tiene la yoga, que como decimos es la yoga de todos los tiempos actualizada para esta era del saber. Entonces la yoga nos indica cómo podemos vivenciar la unión con los seres, la unión con las leyes de la naturaleza, la unión con nosotros mismos y también
los maestres fundadores respetan lo que siempre se ha dicho en la yoga, que puede haber una vía de realización no solamente para la manera de ser de cada quien, sino también de acuerdo con las etapas dentro del proceso de vida que va alcanzando el ser humano. En unas ocasiones necesitamos ser un poco más intelectuales, entonces realizamos esa unión a través de la ñana, de la vía de la ñana yoga. En otras ocasiones estamos en una disposición más devocional, entonces podemos practicar la propuesta que hace la Bhakti Yoga y así sucesivamente. Hay personas que son más de acción y entonces se integran a la vía de la Karma Yoga, la yoga de la acción. Hay la Laya Yoga, la yoga de la disolución, y así sucesivamente, la Kundalini, y bueno, hay bastantes vías dentro de la yoga. Los maestros las contemplan todas y proponen también que a través de la Kratasta Yoga se puede ir eh, simultáneamente, poco a poco, de acuerdo con la mentalidad de cada ser humano, practicando una u otra de estas vías de manera simultánea. En momentos del día pasamos de la Gratasta Yoga a integrarnos con la Karma Yoga, con la Jnana Yoga, con la Kundalini Yoga y así sucesivamente. Muy bien. Bueno, hoy tenemos una presentación relacionada entonces con una primera y breve introducción a la Gratasta Yoga. Tenemos el gusto nuevamente de tener en esta ocasión a la docente encargada del curso de introducción a la yoga del Liceo de Síntesis aquí en Bogotá. Vamos entonces a darle la palabra y ella nos va a hacer esa breve introducción. Luego abordaremos algunos aspectos de la Gratasta Yoga. Entonces, Rosalba, para el Liceo de Síntesis es un gusto volverte a tener nuevamente. Rosalba es ingeniero de sistemas, es estudiosa desde hace varios años e investiga la enseñanza de los maestres de acuerdo a métodos de profundización y practica, por supuesto, junto con este servidor. Soy el arquitecto Edwin Rodríguez Paz, director ejecutivo del Liceo de Síntesis en Bogotá. Estamos practicando junto con muchos otros compañeros la yoga. Entonces, de acuerdo con el nivel de comprensión y asimilación que cada uno tenga, porque a cada quien se le respeta. La yoga tiene esa gran ventaja de que respeta el nivel de entendimiento, de comprensión, de asimilación de cada quien. Entonces, cada quien poco a poco, de acuerdo a su proceso, de acuerdo a su nivel de autoperfeccionamiento, a su voluntad, pues va entonces penetrando cada vez más con la guía de los maestros, naturalmente en esta ciencia filosófica o filosofía científica, que en realidad es un sistema muy completo que nos indica las leyes que operan para la evolución consciente del ser humano. Entonces, Rosalba, es un gusto. Voy a colaborarte pasando las diapositivas que has preparado para esta ocasión. Adelante. Muchísimas gracias, Edwin, por sus palabras.
y por la invitación para participar en esta serie de conferencias relacionadas con la yoga. Le doy un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen domingo a domingo y que hoy se encuentran también muy presentes y pendientes de esta conferencia. Como son una serie de conferencias relacionadas con la yoga, me pareció muy importante hacer un breve resumen de la sesión pasada para que las personas que no tuvieron la oportunidad de asistir puedan conectarse con el tema. Bueno, entonces podemos pasar a la siguiente, Edwin. Muy bien. Em, Comenzamos a estudiar un paramita del doctor de la Ferrier que dice cómo curarse de las enfermedades, cómo evolucionar espiritualmente. Este es un párrafo, pues un pensamiento del doctor de la Ferrier que se encuentra en el libro Yoga Yogismo de la página 4. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, Edwin, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué nos decía este paramita? Em, que la práctica de la yoga es un método para la curación holística, o sea, lo que corresponde a lo global, total, integral, general del cuerpo, la mente y el espíritu. Em, Vimos que la yoga reconoce la profunda conexión entre la mente y el cuerpo. Al trabajar con esta conexión, podemos liberar bloqueos emocionales y energéticos que pueden estar contribuyendo a problemas de salud. La yoga también contempla la práctica del servicio desinteresado al dedicar nuestro tiempo y nuestra energía a ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. También vimos sobre el significado de la yoga, que es el sistema que plantea la unión del ser individual con las leyes de la naturaleza para vivir en armonía. Hicimos bastante énfasis en las leyes de la naturaleza. Pusimos algunos ejemplos. Por ejemplo, para la práctica de la yoga es muy importante tener en cuenta la alimentación. Y dijimos que era muy importante hacernos la reflexión de cómo hago para que los alimentos me aporten beneficios a la salud, qué alimentos son dañinos y cuáles son lo contrario. Y cuando estudio qué alimentos me favorecen, estoy identificando una ley con la cual me sintonizo. También vimos un ejemplo de la relación con una mascota y que lo primero que debemos reflexionar es si tenemos el ambiente adecuado para adoptarla. Esta es una ley superior que es la ley de crear un ambiente limpio y agradable y la ley de tratarla bien. Otro aspecto bien importante que tratamos referente a la práctica de la yoga es la relación con un hijo. Es importante reflexionar sobre su educación, que para reprenderlos, corregirlos, no sea con castigos físicos y agresivos. Ahí nos identificamos con la ley de respeto y armonía. También hablamos sobre el origen. Es incierto, aunque conocemos que en los últimos 12.000 años se conservó en el Tíbet debido a que el centro espiritual estuvo ubicado allí. Y hace 25.000 años en los Andes de Sudamérica. También hablamos de dos de las bases del sistema yoga, como son los angas y las vías de la yoga.
Y hablamos que los sangas son 8 reglas que respetar, son bases de indispensable disciplina como las leyes que rigen el universo. Y las mencionamos en sánscrito y su significado pues en español. También hablamos de las vías de la yoga y dijimos que yoga es solo una y que tiene varias vías o senderos para perfeccionarnos. Y mencionamos algunas de esas vías yogas, entre ellas la Gratasta o Gatasta Yoga, que es el tema central de nuestra conferencia de hoy. Bueno, tenemos a continuación en el día de hoy, voy a hacer una introducción en base al paramita que estamos viendo en la pantalla, que es un paramita del doctor C. Reynaud de la Ferrier, em, y que está ubicado también, no, este es de los propósitos psicológicos, página 23, párrafo 5, de los propósitos psicológicos número 1. Este párrafo tiene varios tópicos. Primero que todo habla de ciencia filosófica o filosofía científica de la yoga. Se refiere al enfoque sistemático y reflexivo que tiene la yoga, es decir, no solo como una práctica física, sino también como una disciplina que busca el entendimiento de uno mismo y del universo. También vemos que menciona control del cuerpo y del espíritu. Aquí debemos enfatizar que la práctica de la yoga, bueno, además de las posturas físicas, o sea, de las asanas, también incluye principios y prácticas para un estilo de vida saludable. Esto incluye una dieta equilibrada, el manejo del estrés, el sueño adecuado, dormir bien es bien importante, y el cultivo de las relaciones positivas. Parte de esto lo vimos al detalle en nuestra sesión de hace 8 días. ¿Y cómo es el control del espíritu? Es el control de las emociones, de los pensamientos, de las reacciones inconscientes, el control de la agresividad. Por ejemplo, al practicar la yoga, una persona puede aprender a respirar profundamente durante una situación estresante, lo que le ayuda a calmar su mente y controlar su respuesta emocional. Como aquí en Bogotá, en el transporte público, pues que a veces es tan congestionado, el transporte público de Bogotá que se llama el Transmilenio, transporte masivo, cuando una persona no puede entrar al sistema porque están en paro y se dificulta llegar al trabajo o dictar una conferencia. Repitiendo la respiración adecuadamente varias veces, la persona va a controlar sus emociones de enojo, angustia, estrés y busca una alternativa de solución, coger un taxi, eh, otro sistema de transporte, hasta una moto, porque definitivamente el auditorio está lleno y no puede cancelar la conferencia. Entonces tiene que calmarse y aparece un abanico de posibilidades para solucionar este impasse. Este paramita también nos habla de la estabilidad con perfecta serenidad. Podemos entender que este ideal de la yoga se va logrando por etapas. Por ejemplo, una persona cuando va a hablar en público, practicando la respiración, es que es la práctica de la respiración realmente es algo supremamente importante en la yoga. Además, controlando sus emociones, puede controlar el pánico escénico. Obviamente que
una de las maneras que tanto recomiendan los psicólogos y las personas que dictan muchos cursos para controlar el pánico escénico es arriesgarse. Arriesgarse, lanzarse, si les da miedo vencerlo, en el transcurso de la sesión seguramente algo se le ocurrirá, pero esta manera de ver la vida y de controlar esas emociones es una parte bien importante de la yoga. También nos dice que ni alegría, ni dolor, ni apego, ni desinterés. Esto sugiere que en este estado de serenidad, uno no se aferra a las emociones positivas ni se deja llevar por las negativas, lo que permite una vida más equilibrada. Por ejemplo, al recibir un cumplido, en lugar de sentirse excesivamente emocionado, una persona que practica la yoga podría simplemente agradecerlo sin dejar que esto afecte su autoestima o se vuelva creído o prepotente. De igual manera, al enfrentar una dificultad, podría reconocer el dolor sin dejar que lo consuma. Cuando una persona pierde su empleo, acepta sus errores y ve en esta situación una gran oportunidad para reprogramar su vida laboral. Y nos habla de la paz completa. El concepto de paz completa es un ideal que muchos buscan en su práctica espiritual. Esta paz no es simplemente la ausencia de conflicto, sino una profunda aceptación de uno mismo y del entorno. En este estado se trascienden los apegos y los desintereses, lo que permite vivir en el momento presente con plenitud. Se refiere a un estado de tranquilidad profunda y aceptación donde la persona se siente en armonía consigo mismo y con el mundo. Por ejemplo, después de un tiempo de práctica de la yoga, una persona puede encontrar paz en su vida diaria, incluso en medio del caos, como en una ciudad bulliciosa como la de Bogotá, sintiéndose centrada y tranquila a pesar de las distracciones externas. Esto lo vivimos con mi esposo los domingos cuando vamos a la sede de la institución. Debemos atravesar gran parte de la ciudad y atravesar situaciones de inseguridad. En resumen, el párrafo refleja la esencia de la yoga como un camino hacia la autocomprensión y la paz interior, enfatizando la importancia de la estabilidad emocional y la conexión entre el cuerpo y el espíritu. Tenemos un ejemplo muy grande, el de Mahatma Gandhi en la India, quien promovió el movimiento de la no violencia. Y para finalizar mi intervención, vamos a- a leer este paramita, esta definición que hace el doctor de la Ferrier sobre la Hatha Yoga. Dice, es un método de perfeccionamiento completo por medio de los ejercicios y del entrenamiento del cuerpo con fines de reintegración mediante posiciones, ejercicios, actitudes, etcétera. Este paramita lo encontramos también en el libro del Yoga Yogismo en la página 459. Muchas gracias, Edwin. Excelente tu intervención, Rosalba. Muchísimas gracias. Muy ilustrativa,
Importante los ejemplos que nos diste, que nos participaste, porque es una manera de ver cómo la enseñanza se aplica concretamente en aspectos de nuestra vida diaria, que es justamente el propósito que tiene la yoga. La yoga, pues, procura que evitemos las elucubraciones, las abstracciones excesivas, nos confundamos acerca de la misma enseñanza, dándole, digamos, características que no corresponden a ciertos aspectos de la yoga. Por lo tanto, los maestros fundadores se ocuparon mucho de ese aspecto para que lo podamos vivenciar mediante los métodos apropiados que presenta la institución a través de los centros culturales de yoga Ñanacanda que tenemos funcionando en varias ciudades de los distintos países en donde está presente actualmente la Fundación Magna Fraternitas Universales. Saludamos a todos, a quienes nos están enviando sus saludos desde diferentes ciudades en este momento. Nos alegra mucho, les invitamos a que, pues si nos quieren presentar alguna inquietud, hacer algún comentario, también alguna pregunta. Bueno, a continuación tenemos como invitado también de parte del Liceo de Síntesis al sociólogo Hugo Bernal. Él es el director del Centro Cultural de Yoga Ñanacanda aquí en Bogotá. También es el gerente de Naturlandia. Es un instituto de investigaciones científicas acerca de la sana alimentación, de la nutrición, con una excelente proyección que hoy se ha tenido en diferentes ciudades como Lima, como Toronto en Canadá, porque la fundación está en 18 países. Entonces nos complace mucho tener hoy a Hugo, que nos va también a hacer una referencia introductoria al tema de la Gatasta Yoga. Él viene estudiando y profundizando la enseñanza, el mensaje de los maestres, de los actuales maestros a quienes seguimos, mmm, seguimos su guía orientadora permanente. Entonces es un gusto, Hugo, tenerte nuevamente en este ámbito didáctico. Tienes la palabra. Muchas gracias, Edwin, al Liceo de Síntesis también. De mi parte, felicitar y agradecer a Rosalvita toda esa presentación anterior, que es muy completa y que nos da toda una visión de lo que es la práctica de una yoga más cercana a lo que nosotros debemos hacer, que es la vida misma. Muy bien, el tema en general es un tema de lo más interesante, a la cual pues vamos a dar algunos elementos para invitarlos a que se investigue, se profundice y pues hay varias formas. Nosotros tenemos varios espacios que ustedes pueden participar activamente. Hay centros de estudio específicos. Ahí está el centro cultural, donde hay una práctica ya concreta, real, donde se aplica la Gatastra Yoga. Pero como lo plantea el mismo Maestre Laferrier, que dentro de los autores del tema, que tratan el tema, da un compendio muy amplio, muy profundo y muy específico de lo que es la yoga. La yoga en general es un sistema, como lo planteaba Rosalba, en el cual hay muchos elementos. Uno puede decir, bueno,
Hoy por hoy incluso hay muchas manifestaciones de la yoga y eso está bien. Entonces, hay como de pronto escuelas donde a través de la risa hacen yoga, a través de estar con las mascotas hacen yoga, en fin. Y está bien, son formas. Claro, el tema es uno encontrar como dentro de este gran sistema un método y cada uno pues puede ir buscando el método que más le convenga para la práctica de la Katastra Yoga o de la yoga de una de sus vías, de acuerdo también a su temperamento, a su forma. Dentro de lo que personalmente he investigado, de los diversos métodos que se presentan actualmente, realmente el método que presenta el maestre Serreno de la Ferrier junto con el maestre Daddy Ferris Olivares, que lo sintetiza en uno de sus grandes obras, La supremacía de la Jnana Yoga en la era de Acuarios. Porque también es un tema, ¿no? O sea, nosotros no estamos aislados del mundo como, o del universo. Nosotros somos parte de ese universo. Y lo que de pronto en una época podía ser como la forma o el método de practicar la yoga, que era como la bhakti, por decirlo, facilitaba al ser porque era la forma, el ambiente le permitía eso. Hoy en nuestro ambiente sería un poco complejo. No es que no se pueda, también se puede, pero es bastante complejo. O sea, los métodos son muy claros, son muy precisos, tienen sus pasos, eh, y el que más realmente conviene, como lo dice el maestro de la Ferrier, es el método de la catastra, porque él mm, va acomodándose también a nuestra forma de pensamiento, a nuestra dinámica dentro del pensamiento occidental. Lo que de pronto en Oriente es fácil practicar, en Occidente ya no es tan fácil. Nosotros no somos muy contemplativos, por ejemplo, pero sí somos bastante investigadores, o sea, nos gusta saber por qué, esto para qué, esto cómo se hace, y si hago esto, qué resultado tiene. Esas relaciones mentales y psicológicas mm, permiten que sea como una, un método que facilita esa forma de practicar la yoga. O sea, esa estructuración del pensamiento, pues corresponde o facilita o va a facilitar mejor una práctica de un método, que es muy diferente si vamos a trasladarnos al pensamiento oriental, que es más contemplativo. Entonces, no es que no lo vayan a poder hacer, naturalmente que sí, pero se les va a facilitar más bien otro. Entonces, es uno de los planteamientos, digamos, revolucionarios, porque si bien el impacto cultural que tenemos en Occidente, en los tiempos modernos de la yoga, es básicamente la Hatha Yoga, o sea, la yoga física, que es un método muy complejo de practicar y muy exigente además, que realmente pues, requeriría, no es solo uno sentarse o hacer un ejercicio, tener una flexibilidad, no es solamente eso, es tener toda la conciencia de la realización para terminar realmente en el control del pensamiento. Y hacia allá se dirigen todos los métodos, o sea, los métodos tienen, digamos, diversas presentaciones, pero en últimas es cómo nosotros logramos un control, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues de alguna manera todos practicamos yoga. Por eso hay muchas formas de practicar yoga. Entonces, cuando una persona se va a estudiar y estudia y hace una carrera, pues tiene un control sobre su tiempo y se dedica a estudiar esa carrera. No se va a dispersar. Si se dispersa, pues no puede estudiar esa carrera. Así sucede con la yoga. Si hay una concentración, pues se llega a unos niveles.
pero naturalmente hay que seguir el método. Muy bien, voy a dar como unos elementos como para que los que nos escuchan puedan como tener, como digo, realmente en este tiempo es muy complejo pues dar toda una idea, pero sí de unos elementos de investigación y de meditación para que se puedan realizar. Partamos de que nosotros tenemos tres cuerpos. No están separados, completamente interrelacionados. Hablamos de tres cuerpos en una unidad, ¿sí? Eso es importante porque la forma en que se interrelacionan entre uno y otro van a tener consecuencias de uno a otro. El primer cuerpo es el físico, o sea, es el más objetivo y por ahí comienza la Gatastra Yoga realmente. O sea, por el cuerpo físico, porque es lo que más nosotros podemos tocar, medir, palpar, sentir, controlar, colocar, ubicar. Es el espacio físico. El siguiente cuerpo es el mental, que ya es un poco más complejo, porque ya tiene que ver con la emoción del ser y sus deseos. Entonces, ahí ya entramos en un terreno un poco complejo de poder percibir en qué momento controlo o tengo esta emoción o tengo la otra, o deseo esto, pero realmente no lo requiero. En fin, toda una serie de contradicciones en sí mismo en el ser que de pronto empieza como a tener muchos elementos que tiene que decidir y que tiene que controlar. Ya no es solo el cuerpo físico o el cuerpo físico que tú puedes decir la mano abajo y la mano se queda abajo. Ya es más difícil decir, bueno, yo tengo deseo de comer, ay, tengo mucha hambre, entonces no voy a ir a comer porque ya tengo hambre. Entonces, ese deseo es un poco más difícil de controlar. Y así sucesivamente, en cuanto a las mismas emociones, por ejemplo, mm, esa parte en la cual nosotros entramos y, bueno, sentimos, eh, reaccionamos, eso es algo más complejo. Y el último, que es la parte del pensamiento, que es la parte que se relaciona con el cuerpo espiritual, que es la parte psicológica del ser. Es cómo el ser se manifiesta. Entonces, y eso, digamos, eh, muchos seres, incluso sin practicar yoga, pueden percibir al otro ser. Y de hecho, cada uno de nosotros percibimos a los otros seres de una manera. Esas son las relaciones de esos cuerpos. Sí, pero todos, como comentaba, están relacionados ya desde la antigüedad, desde los griegos, posteriormente Santo Tomás y todo esto. Hablaban del cuerpo físico, del alma y también hablaban del espíritu. Entonces, es lo que, digamos, he estado comentando. Entonces, son temas. El cuerpo físico, diría uno, ¿cómo incide en el cuerpo espiritual? Y entonces ahí es donde uno dice, no, no tiene relación. No hay mucha relación entre lo que yo hago y lo que yo manifiesto. Y eso no es cierto. Si una persona, por ejemplo, en su físico ingiere, por ejemplo, un licor, o carnes o cosas muy densas, su parte espiritual se va a manifestar de manera densa. No porque él quiera, es por lo que ha consumido su cuerpo físico. ¿Sí? Va a llegar al estómago, a las vías digestivas, ingresa la sangre y va a hacer que la persona reaccione de una manera muy diferente a lo que normalmente lo hace. Pongo este caso como por avanzar rápidamente. Entonces, ahí hay un ejemplo de una relación directa entre el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. Y naturalmente pasa por el emocional. El emocional viene a ser como el que está entre los dos, entre el físico y el espiritual.
Entonces, el deseo, vamos a tener, me emociono cuando yo como. Y claro, el cuerpo físico va generando también unas necesidades orgánicas, pero que de hecho están estimulando al cuerpo y está estimulándose el cuerpo emocional, siente emoción al comer, ¿sí? Y eso naturalmente va cargando el plano espiritual de muchas maneras. Ya tenemos bastantes conocimientos por la joven ciencia de la psicología que nos va a permitir adentrarnos dentro de esas manifestaciones del ser. Ya de una manera sistemática se pueden estudiar. Eric Berne, Freud, bueno, en fin, todos ellos ya nos dan como unas formas de abordar y abordarnos en ese plan. Entonces, esos tres cuerpos realmente interrelacionados, como he comentado, ejemplificado así rápidamente, la incidencia y la interacción es lo que necesitamos ir trabajando. Pero ¿por dónde comenzar? Entonces, el maestro Laferrier en uno de sus libros, en el Yo Yoga, dice, en tanto que las diversas doctrinas principian por una subjetividad, o sea, por la parte emocional, para llegar a una objetividad, o sea, algo concreto, la yoga, en cambio, es lo opuesto. O sea, comienza naturalmente por el cuerpo físico. No comienza ni por el mental, ni por el emocional, ni por nada del pensamiento. El cuerpo físico. Porque es lo más sencillo, es lo más viable de manejar, es lo que más fácil, entre comillas, podemos controlar. Y entonces, dentro del método, naturalmente, está el manejo de la respiración. ¿Sí? Entonces, hay un axioma muy, muy claro que dice, el pensamiento es el maestro de los sentidos, pero el maestro del pensamiento es la respiración. O sea, volvemos a lo físico. O sea, la respiración es la que controla el pensamiento. Y asimismo el pensamiento va a controlar la parte emocional. Y es algo que dentro de las actividades del centro cultural nosotros vamos indicando en métodos para que las personas vayan realizando esa práctica, que igual las pueden realizar ustedes. Cuando ustedes tengan algo muy fuerte, lo que se recomienda es que la persona se tome un segundo y respire profundo. Claro, es una recomendación que la hacemos con un método. Naturalmente es algo que también dentro de lo coloquial se dice, ¿no? Respire profundo y luego hablamos. ¿Por qué? Porque es que sin eso no hay claridad de la mente. Pero el solo hecho de realizar uno de los 4 movimientos de la respiración ya nos da el tiempo para que la mente pueda procesar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una situación extrema, hay una irrigación de corticoides también extrema, en la cual las reacciones son las básicas, o sea, desde el cerebro reptiliano, o sea, desde el cerebro básico. Entonces, lo que la yoga plantea es ir más bien a la corteza cerebral, a que la reacción sea manejada por la corteza cerebral, no por el cerebro reptiliano, o sea, por el cerebro que controla lo neurovegetativo. ¿Sí? Correr, asustarse, gritar, reaccionar violento, sino que se dé el tiempo para que
el cerebro, que es la parte más nueva de nuestro cerebro en los humanos, pueda actuar, pueda haber una interacción neuronal para decidir qué es lo mejor. Eso, ese punto tan simple, no es que sea difícil de lograr, es fácil de lograr con un entrenamiento y con un método. Nos evitaría grandes problemas y nos facilitarían mucho tomar decisiones. Estoy hablando así muy generalmente. Entonces, el tema de la respiración viene a ser estructural, pero el tema de la respiración, que es muy complejo, en sí hay unos tratados grandes y profundos sobre la respiración, viene a ser algo que nosotros hacemos, entre comillas, naturalmente, pero en la mayoría de casos, y preciso, y volvemos al tema de los corticoides, la respiración se hace de una manera, a veces, contraria al movimiento natural muscular, lo que hace que nosotros tengamos menos recursos nutricionales para el cerebro. Y eso ya es delicado. Y el problema es que eso no es por un momento, sino es una constante en la vida diaria en las grandes ciudades. Y eso deriva a que uno de los problemas de la vida en las grandes ciudades, que ha sido llamada la enfermedad, incluso nos dicen del milenio, la ansiedad. Al centro cultural llegan muchas personas con problemas de ansiedad y en sus diversas etapas y niveles, desde problemas de control del sueño hasta problemas ya más delicados. Y naturalmente con el mismo trabajo que hacemos con la respiración, se van solucionando incluso muy rápidamente. Pero naturalmente es un problema que se tiene. ¿Por qué? Porque el ser humano está constantemente en ambientes muy fuertes. Como comentaba Rosalvita, subirse a un bus, uno ya va temeroso de pronto de que lo atraquen esto. Entonces, eso uno ya ni siquiera lo procesa, lo lleva en el inconsciente. O sea, ahí ya se sube el nivel de corticoides en la sangre. ¿Qué será que me va a pasar? O de pronto viene el que me roba, el que me quita, incluso el que me molesta, porque, bueno, en fin, lo que sea. En el inconsciente ya está. Uno eso no lo controla siquiera. Ni siquiera lo percibe para controlarlo. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos y que hay que resolver y que se puede resolver. Pero sí se requiere de una práctica, como decía hace un momento, partiendo de lo físico. No es partiendo de lo mental. Yo puedo sentarme a decir, voy a controlarme, pero no sé qué tengo que controlar. ¿Cómo ejercito el control? Si el solo tema de controlar nuestra mente y nuestro pensamiento ya es un tema complejo, que la mente se quede quieta 3 segundos en un objeto. Voy a darles 3 segundos desde acá. Ya. Entonces, felicitaciones a los que lo lograron. No es fácil. No es fácil tener la mente quieta en un objeto 3 segundos. ¿Por qué? Porque la mente, un sonido, un recuerdo, una sensación se dispersó. Y eso también va a generar, pues, problemas de percepción de un entorno, de la vida, de sí mismo. Entonces, la Gatastra Yoga como método ayuda a que la persona en un proceso, digamos que en lo básico es muy rápido, pero que naturalmente
Con esto quiero decir que digo en lo básico porque es en que la persona pueda tener un control básico sobre sus emociones, sobre sus reacciones, sobre su respiración, sobre su cuerpo físico en general. Sobre eso es muy rápido. Naturalmente la Gatastra Yoga es un método que es muy, además de agradable, le ayuda a uno como a sentir que la vida vale la pena vivirla y que es agradable vivirla. Son procesos que cada uno en la medida que pueda, pues puede continuar. Entonces, en lo que nosotros vamos dándonos cuenta, como decir, no, yo voy a practicar yoga para algún momento exponerle a los demás que aquí yo tengo el control de los poderes y está bien, pero no es para sentirse más, o sea, una persona que practica Gatastra Yoga, uno la ve porque es una persona tranquila, serena, y no le está diciendo a nadie que es tranquilo ni sereno. Él lo demuestra por sí mismo, emana de él. No tiene que colocarse un aviso para demostrarle a los demás algo. Los demás se sienten cómodos con esa persona porque de alguna manera escucha, de alguna manera puede apoyar en lo que pueda y de alguna manera sus entornos son agradables de vivir. Eso es en última lo que buscamos, ¿no? O sea, en general uno dice, bueno, esta vida a qué vengo, ¿sí? Con el sinfín de situaciones que uno tiene, que no son, digamos, para nadie fáciles ni sencillas. Sí las podemos sobrellevar con una práctica adecuada de esta ciencia, que también eso es importante, no es una filosofía, no es una religión, ni una forma de psicología, ni es una forma de religión. ¿Por qué? Porque la yoga va más allá que eso, en el sentido de que busca que cada ser desarrolle estados de conciencia. Ese es el objetivo de la Gatastra Yoga. Entonces, si yo trato de alguna manera o en algún punto de decir, mire, es que es hacia acá que tenemos que dirigir nuestro pensamiento, ya ahí no hay yoga, porque estoy condicionando, ya estoy usurpando la conciencia del otro ser para que tome un camino que él todavía no sabe si quiere o no quiere. Por eso una parte importante de la Gatastra Yoga es la investigación. Incluso todo esto que yo estoy comentando, por eso no es tanto para que, digamos, se tome, que son cosas muy ciertas, pero hay que corroborar, hay que investigar. Y cada ser las puede aplicar de acuerdo a su forma de pensar, a sus necesidades inmediatas, etcétera, etcétera. Y eso, por ejemplo, en el Centro Cultural tenemos ese cuidado cuando se dan las clases. Eh, mm, Muchas cosas son necesarias que el participante las comprenda. Por ejemplo, uno de los aspectos que va a ser hablar de algunos temas que tratamos es que la persona haga una investigación sobre la columna vertebral, sin ser médico, naturalmente, y no hablando ni yendo a la especialización de un ortopedista o, bueno, de un médico especialista en la columna. Pero esto es algo que todos debemos saber. ¿Cómo es mi columna vertebral? ¿Qué sistemas están interconectados a la columna?
cómo está el sistema nervioso en relación a la columna, el sistema linfático, el sistema circulatorio, porque eso depende de la vida física. Por eso hay que comenzar por lo físico y hay que estudiarlo. Y no simplemente que uno le diga, mira, en este momento estamos trabajando la zona lumbar y ahí entonces vas a trabajar el control de las emociones porque estás presionando las glándulas suprarrenales donde se emiten una gran cantidad de corticoides. Bueno, eso es una materia médica, pero eso no es suficiente. Es necesario que la persona lo corrobore, lo investigue, lo profundice, porque si no quedaría como que cuando uno dice todo eso, eso es un absoluto, que siendo una verdad, puede no ser comprendida como una verdad. O sea, una verdad que yo digo, esto es así, pero la persona dice, ah, bueno, yo confío en que usted me está diciendo la verdad. No es suficiente para nosotros en la práctica de la yoga. Es necesario que la persona vaya a un libro, hoy por hoy los buscadores, en fin, vea y corrobore porque hay otros elementos que cada uno puede ir adquiriendo. Y eso es parte de la yoga. Ya estamos llegando a otro plano de la yoga para que el trabajo físico sea más lógico. La persona diga, ah, sí, tengo que presionar las glándulas suprarrenales y así voy a controlar la adrenalina y la noradrenalina en el torrente sanguíneo. Y hay ejercicios que nosotros hacemos y realizamos para ese fin específico, que está estructurado dentro de la gimnasia que el mismo maestro Laferrier describe en uno de sus libros. Es el último de los libros que él escribe. Entonces, y así sucesivamente. Pero fíjense, si no sabemos la interconexión con la zona lumbar de la columna vertebral, pues va a estar algo como, sí, por allá hay un órgano que hace esto. No, se requiere que vayamos a ir comprendiendo cómo funcionamos, porque si no vamos a generar como lagunas muy grandes donde terminamos creyendo lo que dice alguien. Y eso no es yoga. O sea, la yoga es algo que yo voy practicando, voy comprendiendo y voy generando un nivel de conciencia para poder practicarla mejor. Entonces ya eso me dice, ah, bueno, si eso es lo que me genera a mí, por ejemplo, el estrés, voy a tratar de controlarlo. Claro, eso es una parte. Siguiendo en el cuerpo, también iríamos a decir a la persona, mira, si tienes problemas de estrés, evita tomar café, que es lo básico, altera el sistema nervioso, el chocolate, el té, el azúcar y evite los fritos, aceites procesados. Y bueno, de ahí en adelante alimentos que uno ya sabe que no debe consumir. Y esos son procesos, no es que sea una exigencia, la persona ya tiene la información. Entonces de pronto dice, bueno, estoy tomándome 10 tintos al día, voy a tomarme ahora 5. Ah, bueno, eso es un gran avance. Le va a ayudar una parte, no le va a ayudar totalmente, pero le ayuda una parte y así en su proceso consciente, a partir de esa información, va tomando decisiones que le van mejorando la vida y le van dando posibilidades de vida, de comprender que la vida la puede uno vivir de una manera muy agradable, muy armónica, muy equilibrada. Pero sí se requiere del ser eso, que genere una conciencia respecto a lo que esté haciendo. Y eso en el centro cultural, en la práctica que hacemos, es algo que permanentemente vamos indicando, facilitando a través de la didáctica, a través de las prácticas, que las personas lo vayan comprendiendo. Y realmente, sí, ya la persona se va dando cuenta que sí es necesario ir, investigar realmente, porque el trabajo sobre el hígado a través de la gimnasia, de los ejercicios, es tan importante. Porque el trabajo no solo en la parte
óseo-muscular y articular es fundamental, sino que también es importante el trabajo sobre las glándulas endocrinas. Y así, o sea, porque es el cuerpo físico el que estamos trabajando en la parte básica. O sea, el cuerpo físico no es solo decir, yo trabajo 10 respiraciones o trabajo esto, flexiones, etcétera. No, es un todo y hay que profundizar en ese todo. ¿Cómo debo yo trabajar, por ejemplo, la tiroides? ¿Con qué delicadeza debo trabajar la tiroides? Porque no es solo uno activarla de una manera brusca, porque es una glándula muy delicada, lo mismo la paratiroides. Y así sucesivamente, la pituitaria, la hipófisis. ¿Cómo logrando ese equilibrio a nivel endocrino de las glándulas endocrinas, empezamos nosotros a cambiar, a ser más tranquilos, más receptivos, más ya no tan reactivos, sino más controlados? Entonces todo eso se va dando cuenta la persona que lo practica y se va dando cuenta que su vida va llegando a una calidad de vida que no tenía antes, porque uno ya puede disfrutar, ya puede ir a un parque o le dan ganas de ir a un parque, estar en contacto con la naturaleza. Bueno, en general son como aspectos, ¿no? Uno como, como aspectos como para que se puedan profundizar y tener en cuenta. Entonces, con esto, pues, quería, lo quería comentarles y cualquier cosa, inquietud, pregunta, estamos a disposición. Le agradecemos mucho al Liceo de Síntesis. Muchas gracias. Excelente, Hugo, tu intervención muy acertada, ilustrativa. Excelentes ejemplos, como decíamos también a Rosalba, que nos permiten ir asimilando poco a poco, pues la importancia de todas las serie de beneficios, de bondades que nos brinda la yoga, en este caso particular la Gratasta Yoga, que han indicado los maestres, de acuerdo con sus estudios, con sus profundizaciones, como decíamos al principio, acordes con la actual mentalidad del ser humano, especialmente la occidental, a la cual tú te referías, y también por las características mismas de la actual era del Aquarius. Muy bien, bueno, saludos a todos. Hemos visto que ha habido bastante asistencia. Recordamos que para mañana queda esta grabación también publicada en el canal de YouTube del Liceo de Síntesis y el próximo domingo muy seguramente estaremos hablando con una de las docentes del Centro Cultural de Yoga de Lima, en el Perú, sobre el primer anga de la yoga, que es el Yama, y posteriormente con otro docente también del Centro Cultural de Yoga Ñanacanda de Lima, sobre el segundo anga, que es el Niyama. Entonces, voy nuevamente a darle la palabra a Rosalba, a Hugo, para si quieren hacer una breve conclusión y despedirse. Rosalba, adelante. Muchas gracias, Edwin, muy interesante. También quiero felicitar a Hugo por esa intervención, esos ejemplos tan importantes. Sí, es cierto que de pronto muchos, muchas personas de las que nos están escuchando han estado practicando la yoga
y no saben que están practicando la yoga. Sin embargo, les recomiendo, si pueden acercarse a alguna de los institutos de yoga Jnana Kanda para complementar lo que están haciendo para resolver algunas dudas al respecto y para aprovechar pues toda la información y toda la enseñanza que nos pueden dar en estos sitios. Muchas Gracias. gracias, Rosalba, excelente. Hugo, también nos gustaría mucho que hagan la invitación para la práctica de la gimnasia psicofísica aquí en Bogotá, en el Centro Cultural de Yoga Ñanacanda. Adelante. Sí, muchas gracias, Edwin. Sí, actualmente tenemos varios niveles de las clases los días sábados. Estamos impulsando una clase gratuita los días domingos entre las 8 y las 9 de la mañana. Y también invitar a las personas que de pronto, porque no les quede cerca al sitio y les guste practicar cerca a su casa o en su casa. Si hay un grupo de 5 personas que puedan convocarse, pues podemos asignar un profesor o mirar a ver cómo podemos organizar un grupo dentro de la zona donde viven. Entonces, cualquier cosa, cualquier inquietud, pues estamos ahí a la orden para que puedan contactarnos y darles una información amplia y personalizada. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Entonces, nos avisan aquí por el canal de Facebook o por el canal de YouTube. Vamos de todas maneras a dejar la dirección de la sede para que puedan ustedes asistir, no sin antes contactarse con Hugo, director del Centro Cultural, para indicar que quieren asistir, saber bien los horarios. Seguramente Hugo les va a dar unas recomendaciones también respecto a qué llevar, qué tipo de ropa. En fin, son detalles que es bueno tener muy en cuenta. Y vemos entonces que realmente la yoga ha llegado para estar, como se dice, al alcance de nuestra mano. Es decir, ya no necesitamos irnos por allá a ciertos lugares lejanos, sino que está aquí en nuestras ciudades o en el campo. Tenemos esa, digamos, especial oportunidad con la llegada de esta era, con toda la sabiduría de los fundadores que conocían totalmente estas condiciones, entonces la yoga se acerca al ser humano, la yoga se hace presente en nuestras vidas cotidianas. No es nada extraño que dentro de unos años, ya en los colegios, en las universidades, se empiece a estudiar más la yoga propuesta por los fundadores, la yoga que nosotros presentamos, ya que muchas veces la yoga que se está dando, pues tiene algunas, digamos, situaciones que no son suficientemente completas con relación a lo esencial que es la yoga de siempre, la eterna yoga. Muy bien, entonces continuaremos con dos presentaciones más sobre este tema en los dos próximos domingos. Muchas gracias por estar con nosotros. Saludamos también a las personas que van a estar próximamente en estos días que no pudieron acompañarnos hoy por el horario. Entonces, con los mejores deseos para que sigamos estudiando y, por supuesto, profundizando y practicando este tema tan importante. Que estén muy bien. Felicidades. Buenas noches, gracias. Bueno.